Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos hoy contentos de compartir la palabra del Señor con todos ustedes y a partir de hoy vamos a comenzar a meternos en lo que va a ser para nosotros una enseñanza súper importante, súper especial en la doctrina bíblica más rica, más jugosa y en aquello que debemos conocer profundamente. Lo que Pablo va a comenzar a hablarnos a partir de hoy va a ser esencial para la vida de cada uno de nosotros en nuestro camino con el Señor, en nuestra relación con el Señor. Así que yo te pido que prestes atención, que tomes un papel, un lápiz, una lapicera, lo que quieras, y anotes y puedas registrar las ideas más importantes, porque hoy vamos a hablar de lo que es, para decirlo así, la tesis de toda la carta de Romanos, ¿sí? ¿Por qué Pablo va a escribirle a la iglesia de Roma todas estas cosas? Bueno, por esto que vamos a leer hoy, que se va a resumir en dos versículos, ¿sí? En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, ¿sí? 16 y 17. Es poquito, pero es importantísimo que hoy podamos entender esto, porque de esto trata el Evangelio y porque de esto trata nuestras vidas para con el Señor. Más allá de que nosotros podamos agregarle cosas, más allá de que podamos hablar de muchas otras, vamos a decir, cosas en la relación con el Señor, vamos a decir, más allá de que le podamos agregar a esto un montón de condimentos, esta es la base de nuestra vida cristiana. Y si no entendemos esto, no tenemos una vida cristiana que vivir. Así que hoy te pido que vos estés atento y me acompañes en la lectura, ¿sí? Del libro Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la tesis de Pablo hacia la iglesia de Roma o para la iglesia de Roma. Esto es lo que él les quiere decir y lo va a desarrollar a lo largo del libro. Y hoy para nosotros se tiene que transformar en esa píldora de vida de Dios que nos renueve, que nos levante, que nos ponga en el camino si es que estamos desanimados, si es que estamos angustiados, si es que nos hemos vuelto un poco duros para entender, un poco duros para oír. Hoy esto nos tiene que volver a poner en el camino, porque nos va a hablar de varias cosas que a nosotros nos tienen que resonar en la mente y en el alma. La primera es: el Evangelio no me avergüenza. La segunda cosa que nos va a decir es que el Evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación. Esta es la tercera cosa, salvación. La cuarta cosa tiene que ver con que es poder de Dios para salvación para los de la fe. Para los de la fe, para los que creen. Para todos los que creen. Está bien, ¿no? Y por último nos va a hablar de la justicia de Dios. Así que me gustaría que vayamos caminando, ¿no?, por este camino, en esta prédica, de descubrir lo que estos dos versículos nos dicen y que es tan importante para nosotros. Y por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz en esto de descubrir el poder del Evangelio que nos salva, que nos reviste de la justicia de Dios y que nos conduce en la vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que hoy nos des luz para hablar de la palabra y para oír la palabra. Señor, que hoy podamos ser Señor, que hoy podamos ser totalmente, Señor, embargados de las verdades del Evangelio.
que la mente, que el alma, que el corazón se llenen de ti. Y esta palabra nos cautive, y esta palabra, Señor, nos enamore, y esta palabra nos conduzca en la vida. Que no la oigamos y la desechemos, que no la dejemos pasar, que le prestemos atención, porque aquí estamos nosotros en tu plan, como personas necesitadas de un cambio. Y Señor, ese cambio va a venir para nosotros a través del poder del Evangelio. En el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos esto y nos colocamos en tus manos, Señor. Amén, 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 amén. Bueno, lo primero que Pablo dice es, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él les había dicho a los romanos que estaba deseando ir a verlos y que por esa razón le había orado muchas veces al Señor. Y dice, yo quiero ir a verlos y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para visitarles. ¿Por qué? Porque tengo una deuda. ¿Se acuerdan? El otro día hablábamos de esto. Tengo una deuda con todos los hombres y es poder transmitirles aquello que Dios me ha dado. Y yo quiero que sepan algo. El Evangelio a mí no me avergüenza. Ahora, ¿por qué Pablo dice el Evangelio no me avergüenza? Bueno, Pablo tenía mucho igual que nosotros, pero mucho más en esa época, de por qué avergonzarse del Evangelio. Está bien, ¿no? Y aunque hoy parece que ser evangélico es algo común, es algo normal, está bien, ¿no? Nosotros tal vez tengamos vecinos que van a la iglesia, amigos que van a la iglesia. El Evangelio no es lo mismo que ir a la iglesia. La fe en el Evangelio y apoyarse en el Evangelio como sostén de vida no es lo mismo que asistir a un culto. Y mucho menos lo era en esa época. La prédica del Evangelio a Pablo le había traído muchos problemas. A Pablo lo habían apedreado, a Pablo lo habían tratado de matar muchas veces, lo habían azotado, a Pablo lo habían despreciado, lo habían tratado como tonto, lo habían, vamos a decir, oprimido y lo habían herido de muchas maneras, gracias a su deseo de predicarle el Evangelio a todas las personas. O sea, el Evangelio a Pablo le había traído tantos problemas que Pablo podría haber dicho, este mensaje, la verdad, no me hace bien, no le hace bien a mi cuerpo, no le hace bien a mi alma, a mi espíritu, porque la verdad cada vez que hablo de él, sufro. Cada vez que hablo de él, me pasa algo. Cada vez que hablo de él, hay alguien que me está mirando con mala cara, que me rechaza. A nosotros nos ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos avergonzado del Evangelio? Ay, no, pastor, a mí jamás me ha pasado eso. Bueno, yo tengo que confesar que sí. Hubo una etapa en mi vida donde yo no quería que la gente supiera que yo iba a la iglesia. Yo tenía miedo a que me rechacen, a que me maltraten, a que me digan, no, mira, ahí está el loquito que va a la iglesia, el evangélico. Y parecía incluso que la palabra evangélico era una mala palabra y representaba un montón de cosas feas, ¿no? Un montón de cosas que no están buenas en la vida. Era mejor decir somos cristianos. Y ser cristiano no era como que englobaba un montón de otras cosas. Pero ser evangélico, no. Pero la palabra evangélico habla que justamente nosotros estamos centrados en el Evangelio. Y el Evangelio no debe avergonzarnos. Ahora, en esta época, hablar del Evangelio de Dios era vergonzoso por una razón. Porque Pablo, especialmente en el contexto romano, les iba a hablar de que la salvación y el plan de Dios y el poder de Dios se encontraba o residía en el sacrificio de un hombre, de un carpintero pobre que había nacido en una aldea de Palestina y que iba a dar la vida, en una cruz para salvar a los hombres necesitados de perdón de Dios. Y esto para un romano era una tontera, era una pavada. ¿Cómo vas a estar esperando que te salve un pobre tipo colgado en una cruz? Los dioses poderosos,
los que pueden darle algo al hombre, viven en el Olimpo, viven allá, ¿no? Lejanamente. Y tienen toda una cuestión así de fuerza y de poder que exhiben cada vez que se manifiestan. ¿Cómo vamos a creer en un pobre hombre que ha sido víctima de la muerte más vergonzosa y más terrible de la época? Ustedes saben que una persona que era crucificada justamente, ¿no?, por ser uno de los peores de la sociedad. No crucificaban a cualquiera. Es más, los ciudadanos romanos no podían ser crucificados solo por ser ciudadanos romanos. Su categoría de romanos les impedía sufrir ese tipo de muertes. Si había que ejecutar a un romano, había que darle una muerte más honrosa. En cambio, la muerte de la cruz era una muerte deshonrosa para lo peor de la sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien de esa calaña venga a ser nuestro Salvador? ¿Me entienden, no? En esta época, hablar del Evangelio era hablar de algo que nadie quería aceptar desde la lógica y desde el entendimiento. No se olviden que el mundo griego era el mundo que predominaba. Más allá de que estemos en Roma, los pensamientos y las ideas eran griegas. Y a los griegos les parecía, ¿no?, con toda su lógica y sus razonamientos y su filosofía, que el Evangelio era una estupidez. Y por esta razón es que Pablo y cualquier cristiano que quisiera predicar el Evangelio tenía mucho para avergonzarse. O sea, no estaban hablando de algo popular, de algo que la gente quería oír. Y esto hoy nos pasa a nosotros también. Tanto que la iglesia en muchas ocasiones y en muchos lugares ha cambiado un poco el mensaje del Evangelio para que el mensaje sea más aceptado, caiga mejor en el corazón de las personas. Yo esto ya se los conté muchas veces, pero cuando llegamos a Lules, ¿sí?, una persona me tomó aparte y me dijo: mira, Miguel, nosotros estamos con vos y te apoyamos en todo, pero ¿no sería bueno que hablemos tanto del arrepentimiento y de esto del pecado de la gente y que la gente tiene que cambiar? Porque la gente así no va a venir. La gente quiere que le digan que Dios la va a bendecir, que el Señor la va a ayudar, que toquemos unas músicas acá que nos hagan bailar un poquito así, y la iglesia se va a llenar de personas. ¿Está bien, no? Y parecía, ¿no?, que era la tentación del desierto. Y yo le digo: hermano, mira, la gente necesita oír este mensaje y por eso tenemos que predicar este mensaje. No se trata de lo que a la gente le gusta. Siempre que prediquemos el Evangelio va a haber alguien que va a decir: a mí no me gusta. No me gusta que me hablen del pecado. No me gusta que me traten como pecador. Yo no me considero un pecador que necesite arrepentirse. Pero en realidad sí es un pecador que necesita arrepentirse, por más que no se considere así. Y si nosotros no le hablamos de este mensaje, ¿de qué mensaje podemos hablar? Si nosotros no le decimos al mundo que necesita salvación y que esa salvación está en Cristo Jesús, ¿de qué otra cosa le vamos a hablar? El mundo no necesita sanarse de sus enfermedades. ¿Sí? Resolver, ¿no?, los dolores físicos. El mundo no necesita mejorar económicamente. Cuando digo el mundo, hablo de todas las personas. No necesitan eso, por más que esa sea una necesidad natural. El mundo necesita entender que estamos camino al día del juicio y en ese juicio yo voy a ser tratado de acuerdo a mi estado delante de Dios. Si yo soy deudor delante del Señor, el Señor ese día va a cobrarse mi deuda. Y lo va a hacer con lo único que yo voy a tener, que va a ser mi propia vida. Lo único que voy a poder usar para pagar la deuda es mi propia vida. Y por eso el Señor va a condenar a aquellos que delante de su presencia todavía adeuden, ¿no?, todas las ofensas que han cometido contra Él. Pero va a haber personas que van a llegar ahí no como deudores, sino como gente salva, como gente justa,
como gente que ha venido limpia, lavada por la sangre del Cordero, porque han creído, porque se han entregado y porque han confiado en lo que Cristo hizo en esa cruz ilógica, en esa cruz insensata para los griegos. Pero de allí es de donde nosotros tomamos la vida eterna, que un día vamos a recibir en su totalidad delante de la presencia del Señor. Ahora, si para vos todavía la cruz no cobró todo el sentido que tiene que cobrar, bueno, es hora de que lo haga, porque no hay nada más importante que la obra que Cristo hizo en la cruz para nosotros. No es más importante que el Señor te bendiga económicamente. Y te lo vuelvo a decir porque muchas veces nosotros decimos, sí, pastor, yo ya sé que el Señor me salvó, pero yo quiero que me bendiga, pastor. Sí, yo ya sé que el Señor me salvó, pero yo quiero que me sane, pastor. Entonces nosotros decimos, sí, está bueno lo de la salvación y está bueno lo del Evangelio, pero ¿cuándo nos va a dar lo que importa de verdad? Hermano, lo que importa de verdad es justamente lo que el Evangelio predica. Y es que el Señor ha resuelto nuestro problema eterno con Dios. Todo lo demás puede estar o no. No importa. Lo que importa es que un día vamos a verle cara a cara y ese día el Señor nos va a recibir con mucho amor, abriéndonos las puertas de su reino porque somos sus hijos. Y esto lo ha hecho el poder del Evangelio. Y por eso Pablo dice, a mí el Evangelio no me avergüenza porque es poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis y es la palabra que, ¿no?, da origen a una palabra que nosotros conocemos que es la palabra dinamita, ¿sí? ¿Vieron? La palabra dinamita que es, ¿no?, un explosivo. Bueno, esa es la idea de poder de Dios. Es un poder explosivo de Dios que hace que la vida de una persona de un momento al otro sea transformada en tal dimensión que no solamente va a cambiar lo que la persona siente, lo que la persona piensa, sino que va a cambiar lo que la persona es en el cielo mismo. El poder de Dios no es, vamos a decir, una fuerza así que sale de la mano o del dedo o de los ojos del Señor para hacer determinadas cosas. El poder de Dios es el mensaje que el Señor nos ha dado. ¿Está bien, no? Por eso dice que el Evangelio es poder de Dios. No dice que contiene el poder de Dios o que nos da el poder de Dios, sino el Evangelio es poder de Dios. El poder está en el mensaje. Nosotros hemos visto personas ser transformadas, incluso ser libres de demonios tremendos solamente al leer la palabra del Señor y creerla. Dice, ¿cómo es posible? Y bueno, yo la verdad es que no sabía cómo es que podía hacer algo así, porque siempre vieron cuando uno habla de echar fuera demonios, ¿de qué habla? De, bueno, vamos a orar por la persona y vamos a echar fuera a los demonios. Y entonces, en esa batalla que se libra, los demonios salen porque lo echamos en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros tuvimos la experiencia de ver una persona que solo al creer lo que la palabra decía, dejó de estar influenciado bajo el poder demoníaco. Y esto es impresionante, pero no debería impresionarnos porque es lo que Pablo nos dice. El Evangelio es poder de Dios. Y es poder de Dios para salvación. O sea, el poder no solamente te va a liberar de cargas espirituales, no solamente te va a cambiar la mente y te va a dar nuevos pensamientos. El poder de Dios te va a salvar. Dejemos que ese poder nos toque, dejemos que ese poder nos salve. El poder de salvación es aquello que nosotros necesitamos. Ahora, para poder entender esto, primero tenemos que entender que nosotros necesitamos salvación y tenemos que entender de qué cosa necesitamos salvación, porque hay personas que dicen, bueno, está muy buena la prédica, pero yo la verdad no siento que esté perdido, no siento que tenga algún problema como para que Dios me quiera salvar. Entonces yo para darle valor al Evangelio tengo que entender que en realidad yo estoy perdido.
Y tengo que entender de qué cosa Dios me quiere salvar. Y esto nos lo va a explicar el versículo 18, aunque no vamos a hablar de él hoy, pero sí me gustaría que lo leamos para que entendamos. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Inmediatamente Pablo nos dice que el poder de salvación nos va a salvar de la ira de Dios que se revela desde el cielo porque los hombres con su impiedad y con su injusticia están tratando de detener, están tratando de tapar, están tratando de enterrar la verdad de Dios. Están tratando de destruir al Señor. El Señor decía, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la verdad. Y aquí dice que los hombres están tratando de detener la verdad. O sea, hay un Dios en el cielo lleno de ira, que está tratando de que los hombres que son sus agresores, ¿sí? Que son los que le han ofendido, que son los que lo han dejado, no sean presa de esa ira, y para eso nos da el Evangelio. Por eso el único que nos puede salvar de Dios es el mismo Dios. Pero si yo me quedo sin el Evangelio, si yo no entiendo que necesito esta salvación y que el poder de salvación está en el mensaje predicado, voy a quedar en manos de la ira de Dios. Y no hay nadie que pueda resistir un segundo, un milisegundo de esa ira. Por tanto, vos y yo necesitamos salvación, porque vos y yo compartimos una deuda que solo puede ser pagada por el sacrificio de la cruz. Está bien, ¿no? Hoy te tenés que dar cuenta. No se trata de lo que sentís. Tal vez vos sientas que has sido una buena persona. Tal vez vos sientas que en la vida no te ha ido tan mal y que has hecho buenas cosas, incluso más, que has hecho méritos. Que has hecho méritos. Pero no hay nadie que pueda hacer los méritos necesarios para tapar la deuda que nosotros tenemos para con Dios, y es que le hemos rechazado a Él. Incluso más, hermanos, si te sentís muy meritorio, si te sentís muy lleno de laureles y eso te provoca así como una sensación de orgullo, ahí está tu gran oposición al Señor. Ahí está manifiesta tu gran oposición al Señor. Porque nosotros, los seres humanos, siendo nada, siendo gusanos, queremos compararnos con el Dios justo y decir, yo también tengo buenas cosas para que vos me tomes en cuenta, Señor. ¿O no viste las cosas lindas y hermosas que hago? Y pensamos que Dios es injusto al llamarnos pecadores cuando nosotros hemos dedicado nuestra vida a ayudar a la gente y hacer las cosas bien. A ser amigos de Dios. Está bien, ¿no? Y ahí ese orgullo es el que nos va a llevar a ser más presa de la ira de Dios, porque estamos deteniendo la verdad. Y la verdad es que somos pecadores y no somos justos. Y por eso necesitamos ese poder de Dios. Y ese poder de Dios de salvación es para todos los que creen. El poder de Dios es para los que creen. Para todos. Dice al judío primeramente y también al griego. O sea, esto cronológicamente, el evangelio cronológicamente comenzó siendo entregado al pueblo judío. Está bien, ¿no? El Señor comenzó por ellos. Pero no es la idea de Dios que sean ellos los únicos receptores de este mensaje, sino que todo el mundo sea el receptor del mensaje y que todo el mundo conozca el evangelio para que puedan ser salvos. O sea, es para todos. La única condición que las personas deben tener es que deben ser gente de fe. Tienen que ser personas de fe. Y no hablamos de la fe natural que uno usa todo el tiempo en la vida, ¿no? Yo tengo sed y voy a buscar agua y siento que ese agua, ¿no?, me va a saciar la sed. Y hay una especie de fe, ¿no? Como decía algún hermano, yo voy a la panadería y tengo fe de que va a estar el panadero, ¿no?, con la panadería abierta para que pueda comprar.
Bueno, pero esa fe es una fe natural. No es la misma fe de la que Pablo me habla aquí que yo necesito tener. Esta fe es una fe sobrenatural y es una fe que Dios da. Esto de la fe es un don de Dios, dice la Escritura. Ahora, Dios a todos nosotros quiere darnos esto. Entonces, cuando nosotros oímos el Evangelio, yo tengo que estar listo para recibir primero la fe que viene de Dios para creer y luego usar esa fe para recibir el poder que el Evangelio contiene, que el Evangelio es para mi vida. ¿Está bien? Yo necesito fe. Ahora, yo no puedo ganar el beneficio del Evangelio o el poder del Evangelio no puede venir sobre mi vida si yo no creo. Y esta es una fe que no es solo una fe de un momento, es una fe que constantemente actúa en mi vida. Y es una fe que me ayuda a entender que yo debo apoyar todo lo que soy y todo lo que tengo en aquel a quien le he creído, ¿no? Yo ahora estoy sentado sobre una silla y esta silla, ¿no?, me sostiene, y hace un buen trabajo. Yo no estoy tratando de ayudar a la silla a que me sostenga. Simplemente confío en que lo puede hacer. Seguramente vos ahí en tu casa que estás sentado, estás en la misma situación. Uno confía en que la silla me puede sostener. No estoy tratando de ayudarla, simplemente descanso en la idea de que lo puede hacer. Y bueno, esto es lo mismo que yo tengo que entender. Cuando yo le creo a Cristo Jesús, no lo trato de ayudar ni le trato de colocar otras cosas alrededor. Yo confío solo en Él, solo Él me puede sostener, solo Él me puede salvar, solo Él es la respuesta para mi vida, solo Él, no necesita a nadie más y yo tampoco necesito a nadie más. ¿Está bien, no? Él no necesita a nadie para salvarme y yo no necesito a nadie más que a Él. Y esto es lo que significa creer. Porque algunos dicen, sí, pastor, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. ¿Cómo no voy a creer? El Hijo de Dios. Pero también tengo a San Pirulo, al otro también, ¿me entiendes? Tengo ¿no? Mi tía tenía el ajo colgado atrás de la puerta. El elefantito con el billetito metido en la trompa. No sé si ustedes conocen eso. El gatito que llama a la abundancia. Y un montón de otras cosas que atraen buenas energías. El llamador de ángeles, el atrapasueños y todas estas cositas que nos ayudan un poco. Ahí está, bueno, los signos del zodíaco. Vos lees el horóscopo. ¿Qué es lo que va a venir para mí esta semana? Y toda esa historia que se la ponemos al Señor delante también. Y decimos, no, yo creo en Jesús. Esa fe mezclada, esa fe sincrética no sirve para ser salvo. En el Evangelio hay una verdad y es que solo Cristo salva. Solo Cristo. Solo Cristo. Y el único mensaje que me habla de Cristo como me debe hablar es el mensaje del Evangelio. Por esto es poder de Dios, porque me habla del poderoso Dios que es Cristo Jesús. Y esto es para todos, para vos también, pero tenés que entender que la fe no puede ser la fe que tenías hasta ahora. Si es que tu fe estaba mezclada, o si es que tu fe era una fe natural, o si es que, vamos a decir, vos pensabas que solo con saber que Jesús es Dios alcanzaba. Tu vida tiene que estar apoyada sobre esa verdad. Tanto que cuando estés en peligro, que cuando estés en problemas, que cuando estés en dificultades, sepas que mientras Él te sostenga, vos vas a estar bien. Y la paz pueda venir a tu corazón. ¿Está bien, no? Tanto que estés seguro de que si llega el día en que partas a la presencia de Dios, allí te va a estar esperando tu Señor para abrirte las puertas del reino y decirte, bienvenido, bienvenido. Tenés que tener esa seguridad y para eso tenés que creer solo en Cristo Jesús. Y dice que en el Evangelio de Dios, y aquí me gustaría ir a esta última palabra, la justicia de Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe
y para fe. A veces cuando hablamos de justicia de Dios, uno piensa en un Dios que está, ¿no?, con una espada desenvainada esperando que venga el primer pecador a cortarle la cabeza, porque Dios va a hacer justicia. Y entonces esa idea de justicia de Dios nos hace salir corriendo. Yo no quiero la justicia de Dios, porque la justicia de Dios viene a matar pecadores, viene a condenar pecadores. Pero no habla de ese tipo de justicia de Dios. No es esa la justicia a la que Pablo se refiere. Cuando habla de justicia de Dios aquí está diciendo que el Dios justo reviste de esta justicia a un pecador que no merece nada, pagando su deuda y haciéndolo ahora un hombre o una mujer inocente delante de él, justa delante de él, para que cuando llegue a la presencia de Dios no tenga de qué avergonzarse, sino que pueda entrar con confianza, sin ningún temor. Esa justicia de Dios es la que el Señor ha hecho, ¿no?, para nosotros, ha construido para nosotros. ¿Está bien, no? La justicia se revela por la fe. O sea, se deja ver, aparece, es como por la fe descubrimos el tesoro de la justicia de Dios, de que Dios nos ha revestido de Cristo. Para nosotros esto cambia todo, porque ya no somos tratados como pecadores, ya no hay un Dios con una espada esperando cortarnos la cabeza. Al contrario, hay un Padre esperando amarnos, porque somos sus hijos. Y somos sus hijos porque hemos sido justificados o revestidos de justicia, revestidos de santidad, revestidos, ¿no?, de las ropas de su Hijo que le da complacencia. ¿Se acuerdan cuando el Señor apareció, ¿no?, y en el Jordán para ser bautizado por Juan, y Juan lo bautiza? El cielo se abre y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. O sea, Él me agrada, Él me llena, Él me alegra. Y de ese Hijo, de ese Cristo es que nosotros fuimos revestidos. Por tanto, cuando llegamos delante de la presencia del Señor, el Padre se alegra con la iglesia, se alegra con sus hijos, está complacido con ellos, no por lo que ellos son sin Cristo, no por las obras de ellos, sino por lo que son en Cristo. Porque el Señor, el Padre, ve en nosotros a su Hijo. Amén. Y la justicia en la vida de una persona la lleva a vivir por la fe. Llegó a ser justificado por la fe, pero ahora va a seguir viviendo por fe. Es por fe y es para fe. Está bien, ¿no? Y es para fe y es para fe. O sea, la fe es algo que va a vivir en nosotros hasta el día en que el Señor nos llame, hasta el día en que estemos en su presencia. No hay forma de que el cristiano no pueda vivir de otra manera que no sea por fe. Y así lo tenemos que entender. Porque como dice aquí, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y esto nos habla de una fe constante, de una fe que es hoy, es mañana, es pasado, va a ser el año próximo, ¿no? Vamos a tener 80 años y vamos a seguir siendo gente que entienda que solo la fe nos aferra a Cristo, nos aferra al Evangelio, y solo la fe es lo que hace que nosotros podamos ser agradables delante de Dios. ¿Está bien? De esto Pablo nos va a hablar en toda la carta de los Romanos. Vamos a profundizar, pero hoy tenemos que entender esto, ¿no? El Evangelio no es un mensaje que nos debe avergonzar, al contrario, es poder de Dios, es poder para salvación. Salvación para todos los que creen. Y aquellos que creen van a ser revestidos de la justicia de Dios, que nos va a constituir agradables delante de nuestro Padre y nos va a seguir impulsando a vivir por fe. Todos los días creemos, todos los días somos, ¿no?, delante del Señor tratados como hijos agradables, y todos los días Cristo debe enseñorearse de nosotros. Así que hoy
delante del Señor. Entreguémonos a la fe y al evangelio de poder que el Señor nos ha regalado. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que si hay personas que todavía están como así dudando, si todavía estás resistiendo, si todavía estás así como queriendo detener esto, ya no lo hagas más, no lo hagas más, porque hay poder de Dios para salvarte, hay poder de Dios para cambiarte, para transformarte. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, lo primero que queremos decirte es gracias. Gracias, gracias, amado Dios, gracias. Gracias porque tú nos has regalado este mensaje. Gracias, Señor, porque el poder de Dios ha actuado en cada uno de nosotros, los que hemos creído, para transformarnos y ya no somos los mismos. Gracias porque nos has salvado. Gracias, Señor. Gracias porque no buscaste en nosotros obras, no buscaste en nosotros, Señor, méritos, porque no los podíamos dar, sino que lo único que nos pides es que te creamos y hoy te creemos, Señor. Gracias porque tú nos has vestido de las ropas agradables de Cristo Jesús. Gracias porque un día nos vamos a encontrar contigo y con toda confianza vamos a poder decirte, Abba Padre, aquí estamos y tú nos vas a recibir. Gracias, Señor, que aquellos que no están todavía en donde deben estar, aquellos que todavía, Señor, se resisten, aquellos que todavía están, Señor, luchando contigo, hoy dejen de luchar y se rindan al Evangelio. Señor, que entren en la vida del Evangelio, que crean en el mensaje, que tú hoy, Señor, generes vida espiritual en muchas personas. Señor, haz nacer a la vida a muchos de los que oyen en el nombre de Jesucristo, porque en ti hay poder y es poder, Señor, para transformar toda la vida de aquellos que creen. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.